Ya estamos a lunes y todavía resuenan los ecos del ridículo que hizo Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes en la conferencia de presidentes autonómicos, donde, después de bastante tiempo, se reunieron los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Cantabria, en contra del criterio de Isabel Díaz Ayuso, que decía que no se puede reunir uno con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque es un dictador socialcomunista. Bueno, pues supongo que, producto de la frustración de que no le hiciesen ni maldito caso dentro de su partido, pues resulta que ocurrió esto. No con las bilateral, bi no sé qué, pluri, como... Pluri, no sé qué, enseguida vemos el vídeo entero, pero seamos conscientes que por mucha risa que dé, esto es lo que consiguen mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid. No ha sido el único ridículo de aquella conferencia autonómica de presidentes del pasado viernes, sino que además se le va a añadir otro ridículo que también viene de la Comunidad de Madrid, además, porque su portavoz subió una fotografía de un folio en blanco diciendo que no habían aportado ningún tipo de documentos por parte del gobierno. Claro, resulta que en ese folio en blanco se transparentaba un código QR al que podría haberle dado clic, pero claro, la fotografía lo que hizo fue darle la vuelta. Mucha gente se lo ha recriminado en los comentarios de ese tweet. Enseguida lo vamos a ver. Mientras tanto, ¿qué hacía Alberto Núñez Feijóo? Pues bueno, lo típico, lo que hace cualquier viernes, cualquier sábado, cualquier domingo, o lo que hará hoy seguramente lunes, y es mentir, pero mentir con mentiras que tienen las patas muy cortas, como aquella que le desmintió Silvia Charrondo, por ejemplo, diciendo que siempre revalorizaban las pensiones respecto al IPC, y era mentira. Y así quedó como mentiroso, a pesar de que él lo defendía con mucha contundencia que era verdad. Bueno, pues ahora ha dicho otra mentira, y es que el paro juvenil está más alto incluso que antes de la pandemia, y solamente tienes que ir a los datos y ver que es flagrantemente mentira. Pero ¿qué pasa? Que lo tenemos en vídeo, como miente. Lo que pasa es que lo que no tiene enfrente en ese momento Feijóo es una Silvia Charrondo que le pare los pies. Por cierto, por eso vimos en el último capítulo de este podcast cómo se quisieron cargar no solamente a Silvia Charrondo, sino también a Xavier Fortes e incluso a David Broncano. ¿Por qué? Porque son personas que son incómodas porque hacen bien su trabajo. Vaya, qué cosa más extraña. Todavía no han pedido perdón, ni siquiera se han pronunciado sobre esa noticia falsa. Esta semana además va a ser intensita, y siempre son intensitas, pero esta es intensita en lo judicial. Hoy, lunes, va a declarar de nuevo Víctor de Aldama. También va a declarar el martes Koldo García, el miércoles va a declarar Begoña Gómez frente al juez Peinado, y el viernes va a declarar una asesora de Moncloa que dicen que hacía servicios para Begoña Gómez. No hacía de personal shopper como la asesora de Moncloa que tenía la mujer de Mariano Rajoy, pero dicen que hacía servicios en la Complutense. Bueno, en fin, todos los malditos días, con excepción del jueves, que algo se inventarán, tenemos recorrido judicial de una u otra manera para hablar de lo perseguido judicialmente que está el presidente del gobierno. A ver qué dice hoy Víctor de Aldama, a ver si vuelve a disparar contra todo el mundo y sigue sin presentar ni media prueba, porque lo que vamos a hacer en este vídeo también es desmentir, a través de un informe que ha preparado el ministerio de Óscar Puente, las únicas y escasas pruebas que ha puesto encima de la mesa Víctor de Aldama, que es de lo más cutre que he visto hasta el momento. Bueno, más cutre todavía es lo de enseñar el teléfono móvil y decir, ¿veis? Esto es la prueba definitiva. Tengo los contactos del ministro Ábalos. Esto quiere decir que está aprobada la corrupción. Hombre, hace falta bastante, pero bastante más. Y hablando de formas cutres de montar casos, vamos a desmentir, y no nosotros, sino literalmente un banco va a desmentir, el BBVA concretamente, la chorrada esta de que el hermano de Pedro Sánchez tenía un patrimonio de 1,4 millones de euros y que, uy, qué turbio, porque cómo puede ser que acumulase ese dinero. Bueno, pues resulta que es mentira, lo ha confirmado el BBVA, no tiene ese dinero, pero claro, han tardado 15 días y durante esos 15 días en desmentirlo. ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Pues que Miguel Tellado ha dicho de todo, que el número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, ha dicho de todo, que se ha dicho en el Congreso de los Diputados, que se ha dicho en la Asamblea de Madrid, y por supuesto que se ha dicho en todos los medios de comunicación, y para eso sirve mentir. Para que quede algo. No para que te condenen, porque no le pueden condenar, sino para que simplemente quede algo en la mente de los españoles escuchando. Bueno, y vamos a terminar con el asunto de la policía con David Broncano. Y es que resulta que la policía se ha enfadado por unos chistes que hubo en la revuelta en Televisión Española entre David Broncano y Grison. Y resulta que han hecho todo tipo de comunicados. Y es como curioso, ¿no? Nos da la sensación que se enfaden tanto por unos chistes de unos humoristas y que al mismo tiempo vean con tan buenos ojos firmar acuerdos de colaboración con Desokupa,
con extremistas ideológicos como los de Desocupa, o por ejemplo que cuando Nacho Cano dice que la policía es criminal no saquen ni medio comunicado contra él porque simplemente defiende a Ayuso. Es curiosa la doble vara de medir de algunos, ¿no? Bueno, pues esto y algunas cosas más las trataremos hoy, lunes 16 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y empezaré deleitándoos con este maravilloso vídeo, producto gourmet de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviniendo en la conferencia de presidentes autonómicos. Atención a estos 26 segundos cargaditos de intensidad narrativa y dialéctica. Y es algo que, por tanto, que esperan que se haga desde la capital regional, desde la región capital a servicio de todos, pues criticarlo. Primero se habla entre todos, no con las bilateral, no sé qué, pluri, como estamos siempre. No es exactamente lo que he dicho, es lo malo que tiene hablar por mí sin ser yo la persona que... Se ha filtrado, lo he leído en algún diario digital y no lo he dicho así. ¿Os habéis enterado de estas declaraciones? Es tremendo. Es tremendo el esfuerzo dialéctico que pone encima de la mesa la presidenta de la Comunidad de Madrid y fracasa estrepitosamente. Pluri, bili, no sé qué, no sé cuántos, es que hablan por mí, mejor a escuchar. Bueno, en fin, como siempre, dice Isabel Díaz Ayuso. Esto es lo que hay, enfrente a la Comunidad de Madrid. Y esto al mismo tiempo es algo que, ojo, no tenemos que subestimar tampoco, porque aunque parezca tan ridículo, aunque sea tan ridícula, es una señora que gana elecciones constantemente y con mayoría absoluta las últimas en la Comunidad de Madrid, frente a una izquierda que la deja completamente arrasada. Y también es una señora que, por muy endeble que la veamos dialécticamente, que efectivamente lo es, consiguió cargarse al presidente de su propio partido, a Pablo Casado, por llevarle la contraria con el asunto de las comisiones por mascarillas de su propio hermano. Así que cuidado, porque detrás de este ridículo explícito y evidente que va haciendo por todos los lados por donde se deja ver, resulta que la tipa pues convence en su electorado. Así que, más que reírnos, que también está bien que lo hagamos, deberíamos intentar comprender cómo puede ocurrir esto en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y atención al siguiente ridículo. Aquí tenéis a Miguel Ángel García, que es el portavoz del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aquel que decía aquello de no puede ser que lo peor de la pandemia hubiese gente como Koldo García que se forraba vendiendo mascarillas. Es como portavoz. O sea, está bien que critiques a Koldo, yo también critico a Koldo, pero mira a tu lado, que es que tienes a Ayuso, que su hermano también se forró y que su novio también se forró, pero solo te molesta a Koldo, ¿no? Bueno, pues este mismo genio subía la siguiente fotografía, la documentación que nos han presentado las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes, y sube esta fotografía en la que aparentemente pues aparecen dos folios en blanco, pero claro, si te fijas un poco mejor, ves en el folio cómo se transparenta pues esto de aquí. Es un QR que no estaría de más pues que no le hubiese dado la vuelta para que todos viésemos si había o no había documentación. Pero bueno, ahí está dada la vuelta. Y por supuesto el PP de Andalucía le copió el tuit ridículo a este consejero de Isabel Díaz Ayuso diciendo: esto se encontró Juanma Moreno en la conferencia de presidentes, una carpeta de trabajo con folios en blanco. Y también se puede ver cómo el folio está dado la vuelta. Bueno, en fin, amigos y amigas, este es el Partido Popular que tenemos, pero no el que nos merecemos, porque ojalá tuviésemos un Partido Popular pues minimamente preocupado por hacer una crítica constructiva o por hacer de oposición en lugar de, bueno, pues el ridículo, como por ejemplo hizo aquí también Ayuso, es que no se cansa, es alucinante. Dice así Ayuso, en una entrevista que tuvo posterior a la conferencia de presidentes autonómicos en la cadena COPE: las deudas no se condonan, amigos y amigas, las deudas se pagan. La presidenta de la Comunidad de Madrid responde de manera tajante a la propuesta de Sánchez en la conferencia de presidentes de condonar la deuda a las comunidades autónomas, a las distintas comunidades autónomas, que después dicen, no, condonarle la deuda a los catalanes y ya está, porque, bueno, pues no, condonarle la deuda a todas las autonomías a partir del Fondo de Liquidez Autonómica, que es una deuda que realmente va a ser impagable y que está para eso, para que las autonomías se puedan desarrollar. Bueno, en fin, tampoco me voy a extender en esto, me voy a concentrar en la palabra, en la frase de las deudas no se condonan, las deudas se pagan. Y claro, es curioso que con las comunidades autónomas las deudas dices que no se condonan y que se pagan, y sin embargo con Avalmadrid, que es un préstamo que se llevó su familia y que no se ha pagado, de hecho se ha condonado, ahí no haya ningún tipo de problema, ¿no? Ayuso, atención a esto, Avalmadrid fija en 311.000 euros el dinero que debe la empresa de los Ayuso por el préstamo impagado desde hace 10 años. Las deudas se pagan, no se condonan.
¿no, Isabel Díaz Ayuso? A no ser que sean tuyas las deudas. Bueno, pues básicamente este dinero que debía la familia de Isabel Díaz Ayuso no ha podido ser cobrado porque resulta que los inmuebles de los que se podría haber embargado para pagar ese importe, que además es un importe con lo público, porque Aval Madrid es un ente público, resulta que se los dieron a Ayuso y a su hermano, es decir, a Ayuso efectivamente y a Tomás Díaz Ayuso, el de las comisiones, efectivamente, para que así no se los pudiesen embargar y librarse de pagar esos impuestos. O sea, una presidenta autonómica de 10, que ha hecho las maniobras posibles para que su familia no tenga que pagar los préstamos que habían cobrado. Bueno, pues suma y sigue, amigos y amigas. Consejos vendo que para mí no tengo. Y ahora, atención a este enésimo ridículo de Alberto Núñez Feijóo mintiendo de esta manera descarada. Lo cuenta aquí Julián Macías, porque dice lo siguiente, el señor Feijóo. Hoy tenemos más jóvenes en paro de los que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que las cosas han de ser tratadas con rigor. Es decir, hoy tenemos... Bueno, pues ya está. Hoy tenemos más jóvenes en paro que antes de la pandemia y se queda tan ancho. Entonces, si tú vas a los datos, lo cuenta aquí Julián Macías, dice superior a sus fuerzas. Feijóo no para de mentir. Datos de paro juvenil, menores de 25. En noviembre del 19 había 265.000 jóvenes menores de 25 años en paro. En noviembre del 2024 hay 196.704. Y pone aquí el enlace de la fuente. 196.000 es menos que 265.000. ¿Cierto o no cierto? Sí es cierto. Entonces, ¿para qué narices dices que hay más paro juvenil que antes de la pandemia? ¿Cómo puede ser tan mentiroso? ¿Cómo te puede importar tan poco? De hecho, aquí vemos la evolución del paro juvenil, que en nuestro país siempre ha sido endémicamente alto. Y es verdad que es dramático el paro juvenil. De hecho, estamos en la cabeza del paro juvenil de Europa. Hombre, pero en paro juvenil te tendrás que comparar contigo mismo hace unos años. No te vas a comparar con cómo está Alemania ahora, ¿no? Tendrás que comparar con cómo estabas tú hace un tiempo. Porque esto, lo digo siempre, es como si yo ahora me apunto al gimnasio y a los 2 meses de estar al gimnasio me comparo con el tío mazado y fuertísimo, con unos abdominales que puedes rayar queso en los abdominales, que acaba de entrar por la puerta. Y digo, joder, es que yo no estoy como ese. Vaya mierda de trabajo eso. Pues no he hecho una mierda de trabajo. Porque seguramente si me comparo con yo de hace 2 meses, pues diré, joder, estoy mejor. Pero ¿con quién me comparo? Conmigo mismo. No me comparo con ese señor. O sea, ¿puede servir como una aspiración a la que llegar? Sí. Pero me tengo que comparar conmigo mismo. Por lo tanto, aquí, aunque haya datos que sean efectivamente malos en España siempre, porque tenemos un paro estructural endémico en nuestro país, nos tenemos que comparar con lo anterior. Y lo anterior, vamos, es que la mejora es evidente y no solamente entre los jóvenes, sino también entre la población general. Porque tenemos el paro más bajo ahora mismo desde el 2007, es decir, desde antes de que gobernase Mariano Rajoy, que entró a gobernar en el 2011, desde bastante antes. Tenemos un paro mejor que entonces. Y también hay un récord de gente trabajando, hay récord de afiliados a la Seguridad Social. Así que estas chorradas que suelta Feijóo, claro, después decimos, ¿por qué Feijóo solamente está todo el día de Begoña Gómez, de España se rompe y chorradas así? Porque cuando abre la boca con temas que no controla, como esto, que dijo el tipo que venía a hablar de economía. Bueno, pues cuando abre la boca hablando de economía, de empleo y de las cosas que supuestamente son de las que debería hablar un Partido Popular moderado, que haga una buena posición, la caga constantemente. Igual que cuando habló del IPC, que os decía antes con Silvia Charrondo, la caga, mete la pata hasta el fondo y por eso, claro, pues vuelve al redil. No, porque Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, la corrupción, Víctor Aldama, Ábalos, y ya está, porque como lo saques de ahí, es que tropieza el pobre. Bueno, igual que tropezó el gurú económico del Partido Popular, esto siempre es pertinente y oportuno sacarlo, Daniel Lacalle, uno de estos gurús económicos del neoliberalismo patrio madrileño, también os digo, de ese neoliberalismo que critica los sueldos públicos y el gasto público y los impuestos, pero después cuando tienen oportunidad se ponen a cobrar de los impuestos y del erario público español, que son tremendos, estos liberales ibéricos, son alucinantes. Bueno, pues Daniel Lacalle dijo lo siguiente, esto es una entrevista en El Mundo del 2021, si no me equivoco, 2020, el 31 de marzo del 2020, y dijo así en ese momento, a este paso el paro llegará al 35% y 900.000 empresas españolas no llegarán a 2021. Bueno, pues evidentemente no hace falta que os lo explique, ya estamos casi en 2025, esto era completamente falso, el paro no llegó en ningún momento al 35%, las 900.000 empresas no quebraron y por supuesto subir el salario mínimo, que es lo que se estaba criticando en ese momento, de los 735 euros a los 1.150 que hay ahora mismo, no produjo esa hecatombe de paro que nos prometían algunos. Para que nos demos cuenta, así funciona la derecha económica de este país, que viene el lobo, si apruebas estas cosas que implican mejores sustancias para la clase trabajadora, la economía colapsará.
Se hace y no colapsa. Entonces, ¿qué? ¿Piden perdón? No, se inventan la siguiente. El paro llegará al 35%. El paro juvenil más alto que antes de la pandemia. Pues se quedan tan tranquilos. Os decía, esta semana en lo judicial pues viene cargadita, pero cargadita hasta arriba. Dice así este titular del País: las declaraciones de Aldama y Begoña Gómez tensan el final del curso político. Realmente sí, estamos cerrando ya el curso político. Estamos a 16 de diciembre, ya entramos en la segunda quincena de diciembre y bueno, pues las perspectivas judiciales, pero a nivel declarativo, de estar todo el maldito día hablando de cuestiones judiciales, pues no va a decaer. De hecho, lo va a dejar tan alto como empezamos este año. Dice así: el gobierno, lo escribe a JJ Gálvez en El País, el gobierno afronta otro trago amargo en los tribunales con los interrogatorios programados esta semana en el caso Ábalos y en el caso Begoña Gómez. En el caso Begoña Gómez yo no sé si deberían llamarlo, igual deberían llamarlo el caso Juez Peinado. Pero bueno, la oposición se prepara para aprovechar la intensa agenda judicial marcada en esta recta final del curso político, antes de que el presidente Pedro Sánchez haga el tradicional balance del año. O sea, es que va de eso al final, la oposición preparándose para aprovechar la intensa agenda judicial, porque es que de otra cosa no puedo hablar, porque ya habéis visto que ahora ha hablado de otra cosa. Feijóo ya ha quedado fatal, el pobre. Pues nada, van a apoyarse en hablar mucho de, pues esto, de las declaraciones que haya delante de los jueces. Es que otra cosa tampoco pueden aportar. También los entiendo, los pobrecicos, es que no pueden hablar de otra cosa. Entonces, pues, ¿qué van a hacer? Pues hablar de Koldo y de Begoña, por supuesto. No son las únicas declaraciones de alto voltaje que se esperan para esta semana. La Moncloa solo tendrá un leve respiro el jueves, porque antes, este martes, el Supremo prevé interrogar a Koldo García, es decir, el lunes a Víctor Aldama. El martes, a Koldo García, es asesor de José Luis Ábalos, es secretario de Organización del Partido Socialista, es ministro de Transporte y secretario de Organización del Partido Socialista, y después, el próximo viernes, el magistrado Peinado prevé hacer lo propio en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla con María Cristina Álvarez, directora de programas de presidencias, quien hizo gestiones en nombre de Begoña Gómez sobre la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. El juez Peinado también ha citado el miércoles a Juan José Güemes, es consejero de la Comunidad de Madrid del Partido Popular de Aguirre y actual cargo del Instituto de Empresa, que es el jefe del Instituto de Empresa, que es donde trabajaba Begoña Gómez, que dice que era contratado por ser presidente del gobierno. Es que ha imputado incluso a un exconsejero de Esperanza Aguirre, el juez Peinado. Es que de verdad que yo alucino con esta gente. Pero bueno, lo fundamental es hoy que va a declarar Víctor Aldama, acude a declarar este lunes al Tribunal Supremo, después de que en noviembre hubiese declarado la Audiencia Nacional, que han pasado ya 3 semanas de aquella declaración que desató una tormenta de acusaciones diciendo que había dado comisiones a todo el mundo, al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, que había dado también comisiones al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro, que también lo había hecho con el secretario de organización actual, con Santos Cerdán, que le había dado 15.000 euros. Desde entonces, ¿ha dado alguna prueba de esto? No. Bueno, sí ha dado una, que además ha sido rápidamente desmontada por el equipo de Óscar Puente, porque de verdad, o sea, lo que presentó Víctor Aldama es ridículo. ¿Qué presentará hoy? Pues mañana, el capítulo de mañana lo vemos, amigos y amigas, porque es que tiene pinta de que va a ser otra cosa ridícula, a no ser que se inventen nuevas acusaciones. Declarará Begoña Gómez, que es la expectación que hay ahora mismo sobre lo que ocurrirá el miércoles en el juzgado de Plaza de Castilla, porque Begoña Gómez debe comparecer como imputada ante el juez Peinado, y el magistrado, que ya la llamó 2 veces por los delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios, la cita ahora para que declare por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con el software de la Complutense. Es decir, es que es tan cansino. Se les cae una, se inventan otra. Ahora con el software, que la Complutense ha dicho que no pueden decir nada sobre eso, que no ven delito, pero bueno, que le pregunten a ver si hay algo. En fin, puede decir que no va a declarar. Seguramente igual no declara. Las anteriores declaraciones se acogía a su derecho a no declarar. En fin, veremos qué es lo que ocurre, pero un despropósito que evidentemente pues va a ser utilizado por una oposición que, bueno, que ahora vais a ver cómo hace el ridículo con el asunto concreto que os decía del hermano de Sánchez, con el patrimonio de 1,5 millones de euros que llevan repitiendo durante ya 2 o 3 semanas y que al final ha quedado, bueno, lo que vais a ver ahora. Pero simplemente escuchad aquí a Miguel Tellado, que ya sabemos tampoco es el lápiz más afilado del estuche del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, pero curiosamente por el arte del birli-birloque o de la promoción de la mediocridad que hay dentro del Partido Popular, pues lo han puesto como portavoz en el Congreso, que es una cosa que nunca me explicaré yo, por qué lo han puesto a este tipo aquí. Tal vez porque no tiene sentido el ridículo. Esta mañana, en una entrevista en la radio, el señor Aldama dice que siente miedo por su seguridad. ¿Es que acaso son ustedes una organización peligrosa? Es que esto que lo diga el portavoz de un partido que literalmente empezó la policía patriótica
que fue acusado de haber vestido a un tipo de cura para entrar a golpes en la casa de Bárcenas para robar la documentación que pudiese incriminar al Partido Popular, que hable de, no, es que Aldama tiene miedo de lo que le puede hacer el Partido Socialista, pero ¿de qué habláis? Pero si sois vosotros una organización que literalmente ha sido acusada de utilizar a un tipo vestido de cura para entrar a golpes en una casa, ¿pero de qué estáis hablando? ¿Organización peligrosa? El señor Lobato esta mañana cuando decidió presentar su dimisión. Tremendo. Preguntaba, señor Bolaños, hace unos instantes, la portavoz de Vox, ¿cuál va a ser el próximo escándalo de su gobierno? Usted no le contestaba, pero... ¿Cuál va a ser el próximo que se invente? Quiere decir, ¿no, Tellado? Digo yo, lo acaba de... Se lo digo yo, el que nos hemos inventado ahora. Atención. El debate en su edición digital. La jueza... El debate, el periódico de la Asociación de Propagandistas Católicos, fantástico. ¿Qué ha publicado el debate? Cita a declarar al hermano de Sánchez tras hallar la UCO indicios delictivos y pide a un banco que compruebe el origen de 1,5 millones de euros. Señor Bolaños ha perdido la ocasión de dar respuesta. Bueno, ha perdido la ocasión. Esto lo publicó el 27 de noviembre, Miguel Tellado. Y hace más de medio mes. Y le puso: el último escándalo del gobierno, la jueza cita al hermano de Sánchez tras hallar la UCO indicios delictivos y pide a un banco que compruebe el origen de 1,5 millones de euros. Y esto lo dice en el Congreso de los Diputados. Y amigos, amigas, pues sin más dilación, aquí está el desmentido. El BBVA, que era este banco del que hablaba Miguel Tellado, que no se atrevía a decirlo, o sea, un cobarde, el BBVA certifica que el hermano de Pedro Sánchez no tenía 1,4 millones de euros de acciones que le atribuía a manos limpias en su denuncia. Es que así funcionan las cosas. Es que de verdad que es tremendo. De verdad que es tremendo. O sea, se dice en el Congreso de los Diputados, se repite en 300 sitios, en la televisión, en no sé cuántas tertulias, en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid. Claro, pasa el tiempo, tiene que salir el maldito banco a decir que no es verdad, no tiene 1,4. Este señor no tiene 1,4 millones. Ah, bueno, pues nada. Va a pedir perdón, Miguel Tellado. ¿Pero qué va a pedir perdón? ¿Pero qué va a pedir perdón? Si tuviese que pedir perdón por las mentiras que hice, no estaría haciendo otra cosa de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tendría la agenda ocupada todos los días diciendo, bueno, perdón por la mentira que dije ayer, perdón por la mentira que dije anteayer, perdón por... O sea, que se debe mentir hasta a sí mismo. Es decir, Miguel Tellado, qué buen portavoz eres. Mentira, también te has mentido a ti mismo. Es que, de verdad, es que no sé ni cómo explicarlo. Bueno, y no solamente lo ha tenido que desmentir el BBVA, sino que la propia Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, que últimamente se dedica a una especie de agencia de fact-checking. O sea, está neutral. Maldita.es, maldita hemeroteca, y después está la Guardia Civil haciendo este trabajo de desmentir bulos. Porque también tuvo que decir, la Guardia Civil considera falso que el hermano de Pedro Sánchez se enriqueciera. La denuncia impulsada por la ultraderechista Manos Limpias contra David Sánchez se sustenta en un bulo que ha desmontado la Unidad Central Operativa en su informe presentado a la jueza. Tampoco se aprecian irregularidades en el caso de Sánchez a su puesto, en el acceso de Sánchez a su puesto en la Diputación de Badajoz. Pues esto es, amigos y amigas. ¿Consecuencias? Pues ninguna, porque Manos Limpias pues apunta, algunos jueces amigos disparan, después sale Miguel Tellado a decirte la chorrada del siglo en el Congreso de los Diputados. Y ya está, y tú mientes, y si algo queda, pues ha quedado. Vamos a escuchar a Manuel Rico en hora 25, explicar muy bien y definir muy bien qué es lo que ha ocurrido aquí. Tú has dicho que se equivocaron los pseudomedios que publicaron el bulo. En pura teoría, y a mí me gusta siempre analizar todos los escenarios posibles, efectivamente hay un escenario A, es que haya dos completos idiotas en una redacción que confunden el número de acciones con el valor de las acciones, y luego una organización que se dedica al matonismo judicial, que son manos sucias, lo llevan a los tribunales y luego ya entra a rodar la maquinaria político-judicial, ¿no? El lawfare famoso, que no existe, pero que este es un caso más. No existe. Ahora, no existe, pero está muy presente. Bueno, hay que tener una bondad muy profunda con esos idiotas, porque confundir realmente el valor con el número de acciones es muy gordo. Y luego hay una cosa que se llama comprobación, en fin, había antes en las redacciones de los medios, había esas cosas, ética periodística, llamar a la persona de la que vas a hablar para confirmar, tener documentos que lo prueben. Entonces, desde el punto de vista mediático, no sé qué es peor, si los profundos idiotas o los manipuladores profundos. Desde el punto de vista judicial, el juicio es el mismo y el resultado es ese, es el fango nuestro de cada día. El fango nuestro de cada día, efectivamente. Eso es lo que hay. Y atención, pues si pensáis que esto era una cosa simplemente de Miguel Tellado, atención, Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, en la Asamblea de Madrid, que tú me dirás qué importancia tiene lo que haga o deja de hacer el hermano de Pedro Sánchez, que además vive en Extremadura.
en Badajoz, para tratarlo en la Asamblea de Madrid, pero bueno, les da igual, atención. Hablando de la presidenta, cuando cada día hay un nuevo capítulo, efectivamente. Esto es un vídeo que ha subido el propio Alfonso Serrano a su cuenta, @Alfonso Serrano 415 en TikTok. El Begoñas Gate, y ahora nos ha salido un spin-off, que es el Rubius del PSOE, que es el hermano de Pedro Sánchez. Patrimonio de 2 millones de euros. El Rubius del PSOE, ¿pero qué dice este hombre? Con un sueldo de 50.000. Ahí está. ¿Cuánto? 2 millones de euros con un 2 millones de euros. Ya redondeamos para arriba. Es 1,4 millones, pero redondeamos para arriba. 2 millones. 50.000 de la marinera. Propiedades en Madrid, Elvas y San Petersburgo. Otra vez San Petersburgo. Yo no sé qué tiene esta gente con San Petersburgo. 1,5 millones en criptomonedas. Patrimonio de 2 millones de euros. 1,5 millones en criptomonedas. Y se quedan tan ancho. 1,5 millones en criptomonedas. No, si es que es tremendo lo de esta gente. Es que es tremendo. Un montón de acciones de bancos. El Teatro Real, después de haber recibido una inyección económica por parte del gobierno de España, contrate para su consejo asesor al hermano del presidente del gobierno, pues supongo que será una casualidad. Miren, esa es la realidad, se lo digo, y se lo digo sinceramente. Efectivamente, golfos, ninguno, señor Oliver. Por eso estamos en las antípodas. No queremos ningún golfo. No queremos... No queremos ningún golfo que no se apellide Ayuso o que no sea novio de Ayuso, porque los golfos, claro, nuestra tolerancia con los golfos, debería haber dicho aquí Alfonso Serrano, depende del carnet de partido que tengan. Si es un golfo con carnet del Partido Popular, bienvenido sea, y le protegemos incluso desde la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y ponemos a Miguel Ángel Rodríguez a insultar y a perseguir periodistas diciéndoles que le va a triturar cómo se atrevan a tocar a nuestros golfos. Eso sí, si los golfos son de los otros, entonces los condenamos con una habilidad pasmosa. Oye, si se llama Coldo García y venía del Partido Socialista, lo condenamos como quieras a ese golfo. Como se llama Tomás Díaz Ayuso, oye, ahí hay que tener más cuidado. Como se llame novio Ayuso, claro, lo que pasa es que tienen una alta concentración de golfos cerca de ellos. Pero a esos no los llaman golfos, esos los llamarán, pues no sé, canallitas, ¿no? Es que de verdad. Bueno, pues ahí lo tenéis también, diciendo por todos los lados lo de los lo del 1,5 millones de euros que decía este tipo en criptomonedas. Es que les da igual, van a calzón quitado. Bueno, aquí lo recopila Guillermo Guijarro también, como ahora todo el mundo va a hacer como si eso no hubiese ocurrido, como si nunca se hubiese difundido ese bulo. Bueno, pues atención aquí a Francisco Rosell, director de Voz Populi, diciéndolo. Hay un vídeo de 2 minutos diciéndolo. No lo vamos a ver entero, vamos a ver simplemente una pequeña parte para recordar, como lo has dicho tantas veces y en tantas tertulias, atención. Estamos haciendo tanto lo de Gemma como Mercedes Serrallés durante este tiempo porque está promoviendo la iniciativa judicial, las actuaciones judiciales. Por eso... Está promoviendo, claro, es lo que quieren, promover la iniciativa judicial, aunque sea ridícula y cutre y promocionada por manos limpias. Importante, Sánchez, ¿por qué quiere silenciar a los medios críticos? Porque sabe de la fortaleza de la información. Vamos, la fortaleza de la información. Los medios críticos. Este bulazo. Contrarrestar esas informaciones, intenta amordazarnos. Eso es lo que va buscando clarísimamente. Un tío que tiene 50.000 euros de beneficio ha hecho el cálculo. Ingresos, no de beneficio. Beneficio. Aquí Los Santos, por supuesto, también. Tiene 2 millones de... 2 millones al menos. Sí, sí. Esto lo que se sabe. Y 1.300.000 euros. Para mí esa es la clave. 1.300.000 euros en acciones de un banco. Eso es imposible. Eso es de otro. Y eso es una coima, pero vamos... Bueno, pues tan imposible es que efectivamente era mentira. Eso es imposible. Esto es una cosa que huele mal. No huele mal porque os lo habíais inventado. Es que este es el panorama mediático y político que tenemos, amigos y amigas. Bueno, os decía, con toda esta cutrada espectacular que hay encima de la mesa, pues ahora súmale las pruebas ridículas que ha presentado Víctor Aldama. Dice así este titular del País: el informe encargado por Puente refuta las acusaciones de Aldama. El otro día ya escuchamos el discurso entero de Óscar Puente refutando en el Congreso de los Diputados las acusaciones de Víctor Aldama, que no se sostenían con pruebas. Y ahora resulta que el Ministerio de Transportes ya ha hecho ese informe que había prometido Óscar Puente, que es el análisis de los documentos que el empresario Víctor Aldama había entregado al Tribunal Supremo, donde denunciaba que al menos 10 constructoras lograron 96 contratos de obras públicas a cambio del pago de comisiones ilegales a José Luis Ábalos entre el 2018 y el 2021. Las conclusiones de los técnicos del Ministerio van desmontando las acusaciones del empresario y advierten de que el documento entregado por Aldama, como la prueba de corrupción en la adjudicación de obras públicas, no se corresponde a lo ocurrido en esas licitaciones según los contratos analizados. Es que es de una cutrada espectacular. Vamos a escuchar un minuto simplemente de la intervención del otro día de Óscar Puente, donde lo explicaba bastante bien, y ahora ya con los datos encima de la mesa, cuando pongan público el informe lo comentaremos aquí. Señor Aldama dice que ahí hay un listado de obras preadjudicadas, que ya estaban adjudicadas de antemano a cambio de futuras mordidas. Pues resulta
Y les voy a anticipar un dato. De las 37 obras de carreteras, porque yo analicé solo las 7 primeras, ya están terminando el informe, de las 37 obras de carreteras que el señor Aldama subraya, o alguien subrayó en ese boletín oficial del Estado, 18 están sin licitar. Que se cutre. 18 de 37. ¿Qué le parece? ¿Qué modificados se han aprobado en esas 18 obras? ¿Qué modificados? De la época de Ábalos hay 6. Pero es que de la época del PP hay 4, una incluso de la época de Ana Pastor. ¿Qué tendrá? Es que en los documentos que aportó de las supuestas mordidas ponía contratos, licitaciones de la época de Rajoy. O sea, ¿qué mordidas se podía llevar Ábalos en la época de Rajoy si ni siquiera se sabía que iba a acabar siendo ministra? Es increíble. La señora Ana Pastor con Aldama. Pues supongo que nada. Supongo que nada. Por tanto, habrá que colegir que ese papeluco que ha presentado ante el juez, ese señor lleno de subrayados, pues no tiene el más mínimo sentido. Y lo ha hecho él con el ánimo de confundir, o lo pilló en alguna mesa, en algún sitio, y ha sacado las conclusiones que le interesaban para la tesis que le interesaba. Esta es la realidad, señor Palencia. En fin, el informe estará hoy terminado y estará presentado ante el juez mañana, espero, como muy tarde el viernes. Bueno, pues ya está el documento, no se ha hecho público todavía, pero sí que el país ha tenido acceso y bueno, pues confirma que va por esa misma línea. Vamos con esta noticia del Mundo, que el Mundo tiene una obsesión contra Broncano y a favor de Pablo Motos, que en este caso pues, se ha materializado de la siguiente manera, poniendo el titular de sindicatos policiales contra la revuelta de Grison por sus chistes sobre la policía. 2 puntos. Intentan ridiculizar una profesión tan digna como la Policía Nacional desde una cadena pública. Y también pues distintos sindicatos, en este caso Jupol, pero también el Sindicato Unificado de Policía y otro sindicato más, han dicho que sienten profundo malestar desde la policía con la revuelta por deslizar que los agentes consumen drogas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues porque la revuelta, que es un programa, a algunos se les olvida, de humor, se ha hecho humor, se han hecho chistes con la policía, se han hecho chistes con los opositores a la policía, como si mañana hacen chistes, pues yo qué sé, sobre los que somos de Teruel o los que llevamos gafitas redondas y somos politólogos y somos unos pedantes, yo qué sé, pues que se rían, es un programa de humor. No como el hormiguero de Pablo Motos, que ahí hacen políticas precisamente, no, un programa de humor. Lo que pasa es que algunos tienen la piel muy fina y han empezado a hacer una clase de comunicados, una total falta de respeto hacia la institución. Según señalan las palabras de Broncano y Griso, han generado mucho malestar entre los agentes, sobre todo en el caso de los opositores, son conscientes de lo mucho que les cuesta entrar y aún más prepararse, no son solo exámenes teóricos también, bla, 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 que va en contra de la honorabilidad de los agentes, que piden una rectificación a Radio Televisión Española, nos atacan, no sé qué, y después se han metido también en el rollo de es una televisión pública, entendemos que es un programa de humor, aunque no tenga ninguna gracia. Lo que es más grave es que intenten ridiculizar una profesión tan digna como la Policía Nacional desde una cadena pública que nos cuesta a todos más de 1.000 millones y un programa que cuesta 28, es decir, con el argumentario este de hoy, ¿qué dinero público cuesta? El dinero público solo les importa cuando hay programas que, por lo que sea, pues no les gustan o consideran progres peligrosos, a pesar de que tampoco es que lo sea especialmente, pero bueno, cuando tenía un programa Carlos Herrera que costaba 20 veces más, no tenía ningún problema con su programa, pero bueno, en fin, que se han enfadado mucho. Claro, os preguntaréis, ostras, bueno, aquí también de Objective, malestar en la policía con la revuelta, en fin, os preguntaréis, ¿y qué narices ha dicho la revuelta para que estén tan enfadados? Hombre, si están tan enfadados, es que tal vez sí que se ha dicho algo gravísimo, que es intolerable. Bueno, pues tenemos el vídeo, de hecho lo han subido ellos mismos a redes sociales, tiene millones de visitas, 11.000 me gustas, ha funcionado guay, a la gente le ha gustado. Y hombre, sinceramente yo me he reído. Lo que pasa es que algunos tienen la piel muy pero que muy fina. Sobre todo, como os decía al principio de este capítulo, si esto les ofende tanto y creen que afecta tanto a la imagen de la policía y al mismo tiempo consideran que contratar a Desokupa para formar a 30.000 policías, eso no genera ningún tipo de mala imagen en la policía. Porque a mí personalmente un chiste en la revuelta, pues mira, pues me hace pasar un buen rato y se me olvida y ya está. Sin embargo, que contrates para formarte a tus policías a gente que literalmente nos ha señalado, a gente de izquierdas en redes sociales, o que constantemente están haciendo literalmente política, porque acordaos del cartelito este que pusieron delante de Moncloa con el de Desocupa, tú a Marruecos, desocupa la Moncloa, Pedro Sánchez así triste, el Gritán, o sea, que son gente que interviene en política constantemente. Y estos van a formar a aquellos que en principio tienen que ser ideológicamente neutrales para defender a todos los españoles. Bueno, pues esto parece que ellos consideran que no les genera ningún tipo de mala imagen.
Sin embargo, esto que vais a ver ahora en la revuelta, esto es lo peor que podía decir sobre la policía. Manda narices la piel fina de algunos. ¿No estaría guapo ¿Qué? que hagas un giro que nadie espera? ¿Cómo? Tú imagínate que tú ahora, tú con el nivel físico que tienes y tal, tú podrías hacerte perfectamente Policía Nacional. Pero vamos. ¿No sería guapo como proyecto? Ahora mismo corro delante de un policía nacional y tengo que estar esperando para que me quite la china. y tener una pipa, ¿eh? Bueno, porque este hombre, Grison, colaborador de la revuelta de todos los días, está preparándose para ser portada de Men Health, que es como una revista de... Bueno, pues no sé, no la he leído nunca, pero se ve que en todas las portadas pues siempre sale como un tío mazadísimo ahí en portada. Entonces se está preparando para serlo y está pues poniéndose muy fuerte. Entonces de cachondeo le dicen, joder, con ese nivel físico que tienes podrías presentarte a las oposiciones de ser policía. O sea, ojito con el chiste, terrorífico, está muy fuerte, podría ser policía. Qué cosa más mala. Y que retransmiten en directo el psicotécnico. Claro. El físico lo pasas. Ir ahí a la plaza Nelson Mandela y decir, si se saca se usa, si no eres un parguela, ¿no? Una buena idea, ¿eh? Esto, ¿cómo enfada esto? Perdón. Bueno, yo creo que... Hay una... Hay que estudiar para eso. Bueno, tampoco habrá que estudiar Mucho tanto. yo creo que no. Pero bueno. Claro, los análisis de drogas, claro. Está limpio, está limpio. Sí, a ver si te crees tú... Que ellos van limpios. No te jodes. Pero perdón. No, pues... ¿Qué es eso, Miguel? A ver. Ojo con esta noticia. La Policía Nacional elimina la ortografía como prueba de selección. Esto es una noticia real, o sea, ¿qué queréis que hagamos? Es una noticia de Onda Cero, o sea, que le vayan a Onda Cero a decir, ¿cómo decís esto? Bueno, pues si lo habéis hecho, ¿qué queréis? Bueno, estoy dentrísimo. Va para adentro, va para adentro. ¿Cómo nos lo pasemos? Vamos. Bueno, pues esto es lo que tanto les ha ofendido y que tantos comunicados de sindicatos policiales ha variado. O sea, ¿os lo podéis creer? Yo la verdad que este programa lo vi en directo. Este fue del pasado jueves, pero toda la polémica fue a lo largo del viernes y este fin de semana. Y cuando lo vi dije, es que sé que van a salir todos en masa, la derecha también enfadadísima. ¿Cómo puede ser que vayan en contra de la policía? Que no van en contra de la policía. Es hacer humor. Lo que tú no puedes estar todo el día es llamándole a la izquierda ofendiditos, generación de cristales, que se ofenden por cualquier cosa. Después hacen un chiste sobre la policía y te ponen de esta manera y sacas 17 comunicados. Y notician El Mundo y notician The Objective diciendo que cómo puede ser que con dinero público se pague. ¿Se pague el qué? El humor. Hijos míos, lo que no puede ser es que salga el vicepresidente del gobierno con Pablo Motos en El Hormiguero, Alfonso Guerra, a decir que es que ya no se pueden hacer chistes de enanos ni de homosexuales y salga Pablo Motos diciendo no, ya no se puede hacer chistes de nada. Después haces literalmente un chiste de algo y aquí la gente se ofende. Hombre, pues igual los ofendiditos y la generación de cristal son otros. Son otros. Aquí, Baby Boomer... Esta cuenta de Twitter ponía, lo que realmente hace daño a la imagen de la policía es que firméis un pacto con Desocupa. No un chiste. Y aquí, de hecho, mira, otro sindicato aquí poniendo, cuando queráis ponemos nuestra formación sobre la mesa para que habléis con conocimiento de causa. Os reís, pero no hacéis gracia. Cuando os reís de la Policía Nacional, os reís de 70.000 hombres y mujeres. Por Dios. O sea, ¿pero de verdad creéis que se tiene una lucha pérfida y socialcomunista contra la policía, contra las 70.000 personas que son policías? Pues seguramente haya policías que estaban viendo en ese momento la revuelta y les hizo gracia, porque es un chiste. Como si mañana hace un chiste sobre Teruel. Pues me voy a reír. ¿Qué quieres que haga? Que salga ahí en pie de guerra. ¿Cómo puede ser? Bueno, y atención al SUB, que es el sindicato que firmó esto con Desocupa, que también os digo, este chiste de no, es que para ser policía la ortografía no es prueba excluyente, es decir, puedes pasar sin saber escribir demasiado bien, se entiende cuando ves el tuit este que han escrito, que es que peor escrito no puede estar. No han puesto ni puntos de... Ni puntos, ni signos de puntuación. Pone el hashtag, atacar a los hashtags servidores públicos es muy fácil porque quien debe defendernos no lo hace, ni punto final ni nada, ni punto y aparte, pero que se use el hashtag dinero público para hacerlo es una desfachatez. Exigimos hashtag disculpa pública inmediata por parte de la realización del programa y de su presentador Broncano. Los puntos y aparte o las comas no son socialcomunistas, las podéis usar. Bueno, pues aquí también súper enfadados, ¿cómo puede ser? Bla, bla, bla. Bueno, pues precisamente este sindicato, el SUB, el Sindicato Unificado de Policía, podría... no sé, taparse un poco más, porque no es normal que les ofenda tanto esto y al mismo tiempo el Sindicato Unificado de Policía firma con Desocupa un acuerdo de formación en defensa personal para 30.000 policías. 30.000 policías
formados por este tipo, que está todo el día diciendo los rojos de mierda, que tiemblen, no sé qué, Vox es lo mejor. O sea, de verdad lo que les preocupa es un chiste en un programa de humor. Y bueno, por supuesto, decía antes, se ofende mucho por esto, pero después cuando sale el señor Cano con Ayuso adelante aplaudiendo, diciendo que la policía es un criminal, que son los chulos de Marlaska y no sé qué, ahí no te hacen ni medio comunicado. Pues no te hacen ni medio comunicado, amigos y amigas. Así funciona. Estos sindicatos, estos pseudosindicatos, pues que defienden solamente cosas en función de criterios ideológicos, parece ser, y que les preocupa el humor simplemente, bueno, pues el humor en general. Ojo, no hagas un chiste sobre ellos, es que es absolutamente tremendo. Ignacio Escolar escribía este fin de semana en su boletín del director, el diario.es, lo siguiente: ¿por qué el Partido Popular ya no habla de economía? Antes lo dejábamos caer, más o menos, porque no habla de economía, y es porque cada vez que abre la boca se equivoca el pobre, y desarrollaba, pues bueno, lo que llevamos comentando las últimas semanas, meses e incluso este último año, que no habla, pues porque básicamente no tiene nada que decir. Y porque no quiere hacer una oposición que ayude al gobierno o que le ayude a hacer las cosas mejor, sino simplemente pues quiere poner palos en la rueda. Y como de economía no puede hablar porque se equivoca o las cosas no van del todo mal, pues entonces habla solamente de Koldo García, Begoña Gómez, etcétera, etcétera, incluso inventándose chorradas como las que hemos visto hace un rato sobre el hermano de Pedro Sánchez. Pero es que además, si tú le añades esto, que es que hace 2 años España era sinónimo de fracaso, según The Economist, y ahora, según también The Economist, la economía española ha sido la mejor de 2024 de toda la OCDE. La mejor. Y lo dice The Economist, ¿eh? The Economist elige a España como la mejor economía de 2024 entre las más desarrolladas. Nuestro país encabeza el ranking del semanario financiero británico, uno de los más influyentes del mundo, según un sistema de puntuación que combina 5 indicadores: crecimiento del PIB, inflación, bolsa, desempleo y equilibrios presupuestarios. La mejor economía de 2024. Esto no lo dice un organismo dependiente del malvado gobierno social comunista, lo dice The Economist. Lo que no puede ser es que desde el Partido Popular, cuando The Economist pegaba la bronca a España como una economía que necesitaba hacer algunas reformas, dijesen: ¿veis? The Economist dice que el gobierno de España está haciendo fatal esto. Y cuando el mismo The Economist dice, atención, que es la mejor economía actualmente, en términos generales, claro, de rendimiento, tal, juntar unos cuantos factores, no quiere decir que seamos mejores o que tengamos más fuerza que Alemania, no, quiere decir que está funcionando mejor porque está creciendo más al mismo tiempo que continúa la inflación, etcétera, etcétera, entendámoslo. Pero cuando lo dicen resulta que entonces miran para otro lado. ¿Y de qué te hablan? De Koldo García, es lo más relevante, lo más importante, de lo que debemos hablar hoy, de Koldo García, no que The Economist elige a España como la mejor. Bueno, pues la próxima vez que escuchéis a Feijóo hablando de esas chorradas, ojalá todos los periodistas que lo tengan enfrente ahora le pregunten: ¿y por qué no habla usted de economía? ¿Y por qué no habla usted de economía constantemente? Es la pregunta que se le tiene que hacer. A él y a todo el Partido Popular. ¿Por qué no hablan ustedes de economía? Que saben hasta el número de DNI de Koldo García, pero de economía ni mu, ¿no? Pues no me extraña. Amigos y amigas, y hasta aquí las noticias del día de hoy, lunes 16 de diciembre. Y ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos un 16 de diciembre de 1902, cuando nacía en el puerto de Santa María, en Cádiz, Rafael Alberti, uno de los poetas más significativos de la generación del 27 y una voz fundamental en la lucha por la justicia social y la libertad en España. Alberti representó, como pocos, la fusión entre el compromiso político y al mismo tiempo la excelencia artística. Su evolución desde la poesía pura hasta el compromiso social refleja el despertar de una conciencia de toda una generación de intelectuales españoles. La infancia y juventud de Alberti estuvieron marcadas por el mar gaditano y la tradición marinera de su familia, elementos que aparecerían constantemente en su obra posterior. En su primer libro, Marinero en tierra, ya mostraba una voz poética única que combinaba una tradición popular con las vanguardias artísticas. Sin embargo, fue la proclamación de la Segunda República, en 1931, la que marcó un punto de inflexión en su vida. Alberti se afilió al Partido Comunista y comenzó entonces a utilizar su poesía como herramienta de transformación social. Durante la Guerra Civil, su compromiso con la República se intensificó. Junto a su compañera María Teresa León, participó activamente en la defensa de la cultura republicana, salvando obras de arte del Museo del Prado durante los bombardeos franquistas. Su poesía de guerra, lejos de ser mera propaganda, alcanzó alturas líricas extraordinarias, mientras servía como herramienta de movilización popular. Versos como los de El herido
o A Galopar, que después le puso una música muy conocida a Paco Ibáñez, se convirtieron en himnos de resistencia que aún hoy conservan su fuerza y vigencia. El exilio, que lo llevaría durante 38 largos años por Argentina, Italia y otros países, no logró, sin embargo, silenciar su voz. En Argentina, donde pasó gran parte de su exilio, continuó su labor literaria y política, publicando obras fundamentales como Retornos de lo vivo lejano y La arboleda perdida. Su poesía del exilio está marcada por la nostalgia de España, como tantos otros exiliados fuera de nuestro país durante aquellos largos años, pero al mismo tiempo también por una inquebrantable esperanza en el futuro y un compromiso constante con las luchas sociales. Su regreso a España en 1977 fue un acontecimiento histórico que simbolizó el fin del exilio republicano. Y Alberti no solamente volvió como poeta, sino que se comprometió directamente con la nueva democracia española, presentándose como candidato al Congreso de los Diputados por Cádiz en las listas del Partido Comunista de España. Fue elegido diputado en las primeras Cortes Democráticas tras la dictadura y aunque renunció a su escaño poco después para dedicarse plenamente a la actividad cultural de nuevo de vuelta en su país. Pero esta breve pero significativa participación en la política institucional demostró su compromiso continuo con la transformación democrática de España y a pesar de su avanzada edad, Alberti se mantuvo activo en la vida cultural y política española hasta su muerte en el 1999. En este mismo periodo, pero al otro lado del Atlántico, el 16 de diciembre de 1901, de un año antes que Alberti, nacía Margaret Mead, una figura revolucionaria en la antropología que desafiaría los fundamentos del pensamiento occidental sobre el género, sexualidad y organización social. Mead transformó nuestra comprensión de la diversidad cultural y demostró que muchas de las verdades universales sobre el comportamiento humano eran en realidad construcciones culturales. Una de las historias más interesantes sobre Margaret Mead ocurrió durante una de sus clases. Un estudiante le preguntó que cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en la cultura antigua. Y toda la clase obviamente esperaba que mencionara, pues no sé, los anzuelos, las vasijas de barro, las piedras para moler o tal vez algún artefacto religioso. Sin embargo, Margaret Mead respondió que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur humano roto y curado. Explicó que en el reino animal, pues si te rompes una pierna, básicamente mueres, porque no puedes huir del peligro, ir al río a beber agua o buscar comida. Te conviertes básicamente en carne fresca para los depredadores. Ningún animal sobrevive el tiempo suficiente para que un hueso roto sane. Un fémur roto que ha sanado, entonces argumentó Mead, es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que cayó, vendarle la herida, ponerlo en un lugar seguro, protegerlo y cuidarlo hasta que esa persona se recuperó. Ayudar a alguien más a atravesar la dificultad, dijo, es donde comienza la civilización. Esta respuesta tan alejada de las herramientas de caza o artículos de dominación que muchos podrían esperar refleja perfectamente la visión de Mead sobre la sociedad humana. No son la violencia o la competencia los motores del progreso, sino el cuidado mutuo y la solidaridad. Es una historia muy bonita. Y finalmente, en 1928, nacía Philip K. Dick, un escritor que transformaría la ciencia ficción en un vehículo para la crítica social y política. Dick fue mucho más que un autor de historias sobre robots y realidades alternativas. Fue un profundo crítico del capitalismo corporativo y de los mecanismos de control social, cuya visión paranoica y desestabilizadora de la realidad ha resultado sorprendentemente profética. La vida de Dick estuvo marcada por la precariedad económica y por las crisis personales, experiencias que alimentaron su visión crítica de la sociedad capitalista. Durante los años 50 y 60, mientras producía novelas a un ritmo frenético para sobrevivir, desarrolló una visión única de la ciencia ficción que se alejaba de los clichés del género para explorar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, de la identidad y del poder. En novelas como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, posteriormente adaptada al cine como Blade Runner, Dick exploró temas como la deshumanización en la sociedad capitalista y la difusa línea entre lo humano y lo artificial. La novela plantea preguntas inquietantes sobre la empatía y la autenticidad de un mundo dominado por la tecnología y el consumismo. Ubik es quizás su crítica todavía más incisiva del capitalismo corporativo. La novela presenta un mundo donde incluso la muerte ha sido comercializada y donde la realidad misma puede ser manipulada y vendida como un producto. En su obra El hombre en el castillo examina las estructuras del poder y la naturaleza del fascismo, presentando, es muy interesante, una realidad alternativa donde los nazis ganaron
ganaron la Segunda Guerra Mundial, una premisa que utiliza para explorar cómo se construyen y mantienen los sistemas de dominación en un Estados Unidos que está, por ejemplo, dominado por distintas zonas de influencia japonesa, alemana, nazi. La paranoia característica de Dick sobre la naturaleza de la realidad, que muchos consideraron excéntrica en su momento, ha resultado finalmente ser profundamente relevante en nuestra era de fake news, realidades virtuales y manipulación mediática constante. Sus preocupaciones sobre la vigilancia corporativa, la manipulación de la conciencia a través de la tecnología y la erosión de la privacidad parecen casi proféticas en el contexto actual del capitalismo de vigilancia y control digital en el que vivimos. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el capítulo de la semana pasada comentamos a Ayuso, una vez más, hablando sobre las 7.291 víctimas para básicamente leer una carta donde supuestamente había una persona que decía que su padre había muerto fantásticamente bien en las residencias y que todo era una construcción política falsa. No podía tener menos vergüenza. Ya dijo aquello de sí, van a morir igual. Y ahora solo faltaba que añadiese esto. Ahora leemos vuestras respuestas y también os pregunté sobre la posibilidad de que Óscar Puente coja el liderazgo del Partido Socialista una vez Pedro Sánchez dejase la presidencia del gobierno. Vamos a ver vuestras opiniones. Aquí Gaia dice, todavía quedan 7.290 cartas por leer y algunas demandas. Yo creo que la diferencia es más que notable, señora Isabel Díaz Ayuso, y el trato que se le sigue dando en residencias a la gente que levantó este país. Nada más que por todo esto, sin meternos en lo bien que ha colocado a sus familiares, amigos y novio, ya tiene motivos para esconder la cara por su desvergüenza e inhumanidad. Ojalá lo pague como se merece, porque solo la cárcel poco me parece. Fruta, Pepe, podrido. Bueno. Elisa dice, buenos días, Alan. Con tantas pruebas en su contra, Ayuso debería sentir como mínimo vergüenza por las 7.291 personas que murieron por su culpa y por no tener un seguro médico privado. Es que básicamente por eso. Y luego defendiendo la vida, declarando estar en contra del aborto, diciendo que representa un retroceso en nuestra sociedad. Pero ¿quién se cree ella para decidir quién vive y quién muere? ¿Qué me hace a mí, por ejemplo, una chica de 25 años diferente de una persona mayor? ¿Qué me hace a mí tener un mejor derecho a vivir que una persona mayor? No sé cómo es capaz esta señora de dormir tranquila por las noches, pero algún día Ayuso y todos sus perritos falderos que aprobaron esos protocolos de la vergüenza pagarán por todo el daño que han hecho las 7.291 personas y sus familias. Por otra parte, ¿qué otra respuesta cabe esperar de una presidenta cuyo partido fue fundado por 7 ministros de la dictadura franquista? Todo tonterías y bulos. Un abrazo, Alan. Felicidades por el gran trabajo que haces. Muchas gracias a ti. Pero tienes toda la razón. ¿Por qué una chica de 25 años tiene más derecho a ir a un hospital que una persona mayor que está en una residencia? Porque es básicamente lo que se aprobó con los protocolos de la vergüenza. Que no se pudiese derivar a la sanidad pública a aquellos que estaban en residencias, es decir, a personas mayores. Sin embargo, al resto sí. Una medida, incluso me atrevería a decir, sádica. Anabel dice, me encanta Óscar Puente como relevo de Pedro Sánchez. Es rápido, elocuente, muy válido y responde a la derecha más satisfactoriamente que simplemente callar y dejar que campen a sus anchas en sus bulos y desfachateces. Eso sí, si eso pasa, que se ate los machos, porque hay que tener mucho aguante para soportar tanta basura, desde luego. Yo creo que ya lo sabe Óscar Puente. Santiago dice, Puente sería un buen vice, sin duda. Presidente ya es más difícil. Bueno, tampoco es un mal apunte. De hecho, durante un tiempo era como un perfil así mucho más confrontativo, que parecía que iba bien como para un segundo puesto, pero no para un primero. Pero es verdad que después de la pandemia, iba a decir, no, de la Dana, el tipo se ha remangado y ha empezado a trabajar sin además hacer nada de ruido. Incluso la derecha ha tenido que reconocerle un buen trabajo desde su ministerio. Así que de repente se ha desvelado como una persona que, más allá de lo confrontativo, en lo que evidentemente pues, se le da muy bien, en lo gestor también es un buen perfil. Y dice aquí Johnny, el perfil de Óscar Puente como sustituto de Sánchez me parecería totalmente oportuno dada la beligerancia de la oposición. Lo de Miguel Hernández, en 2 palabras, es humillante. Quieren blanquear la dictadura que se vivió y hacer ver lo blanco negro, como su futuro. Respondiendo a lo que vimos la semana pasada sobre Miguel Hernández, que decía que no había sido asesinado por la dictadura, sino que simplemente murió de tuberculosis, claro, sin ser atendido y sin tener atención médica suficiente en una cárcel franquista, encerrado por escribir poesía. En fin, hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy, lunes 16 de diciembre. Ah, no, espérate un momento, que no digo... No os he dicho la pregunta para mañana. Siempre, a veces se me olvida, ¿eh? Y entonces el día siguiente tengo que ver las preguntas un poco sobre cualquier cosa que hayáis comentado. Voy a concretarlo. Me gustaría que concretaseis algo sobre el asunto de toda esta semana de Vía Crucis judicial.
de hoy con Aldama, de mañana con Koldo, de el miércoles con Begoña, porque es de lo que vamos a estar hablando todo el día. Y seguramente si hoy escribís algo, mañana veremos qué ha dicho Aldama y en algún sentido será hasta profético. Pero si queréis hablar también de lo del patrimonio falso del hermano de Pedro Sánchez, si queréis hablar de lo de Policía y Broncano, de todas las cosas que hemos hablado, también coged algún comentario sobre este asunto. Recordad R2 y ponéis vuestra opinión. Ahora sí, esto ha sido todo hoy, lunes 16 de diciembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.